Hola jóvenes, el tema es partículas subatómicas. Los átomos son la base de toda la materia que nos rodea y aunque son extremadamente pequeños, cada uno está formado por partículas subatómicas más pequeñas. En este video aprenderemos sobre las partículas subatómicas principales, cómo se relacionan con los números atómicos y de masa y la importancia de los isótopos. Primer subtema, las partículas subatómicas, el electrón, protón y neutrón. Cada átomo está compuesto por tres tipos de partículas subatómicas. Los protones, que estos tienen carga positiva y se encuentran en el núcleo del átomo. Los neutrones, que no tienen carga, son neutros, de ahí su nombre, y también están en el núcleo. Y por último, los electrones, que tienen carga negativa y que giran alrededor del núcleo. Estas partículas determinan la identidad y características de cada átomo. Por ejemplo, el hidrógeno es el único átomo con un solo protón en su núcleo. El número de protones, neutrones y electrones puede variar de un átomo a otro, lo cual permite identificar diferentes elementos. Número atómico, Z. El número atómico es el total de protones en el núcleo de un átomo y se representa con la letra Z. Cada elemento tiene un número atómico único. Por ejemplo, un átomo neutro con 12 protones y 12 electrones tendrá un número atómico de 12. Cuando un átomo tiene el mismo número de protones y electrones, su carga es neutra. Pero si pierde o gana electrones, se convierte en un ión y su carga cambia. Siguiente subtema, número de masa. A. El número de masa representa la suma de protones y neutrones en un átomo y se denota con la letra A. A diferencia del número atómico, el número de masa varía en los isótopos, que son átomos del mismo elemento con diferente cantidad de neutrones. Por ejemplo, si un átomo tiene 6 protones y 6 neutrones, su número de masa será 12. 6 más 6. Isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen diferente número de neutrones. Esto significa que su número atómico no cambia, pero sí su número de masa. Los isótopos son muy útiles en diversas áreas como la medicina, la industria eléctrica y la arqueología. Un ejemplo muy conocido es el carbono 14, 14C, utilizado para datar los fósiles. En el caso del hidrógeno, se conocen tres isótopos naturales. El protio, con un protón y sin neutrones. El deuterio, con un protón y un neutrón. Y el tritio, con un protón
y 2 neutrones. ¿Cómo determinar las partículas subatómicas? Para identificar las partículas subatómicas de un átomo, sigan estos pasos. Primero, el número de protones. Este es igual al número atómico Z. Segundo, el número de electrones en un átomo neutro es igual al número de protones. Y por último, número de neutrones. Se obtiene restando el número atómico al número de masa, o sea, A menos Z. Masa atómica. La masa atómica de un átomo se mide en unidades de masa atómica, UMA. Y para definir esta unidad se usa el isótopo de carbono 12, 12C, como una masa exacta de 12 UMA. Para calcular la masa de otros átomos, se comparan con el carbono 12. Por ejemplo, si el hidrógeno tiene 8.4% de masa del carbono 12, su masa atómica será aproximadamente 1.008 UMA. Masa atómica promedio. La masa atómica promedio de un elemento es un valor fraccionario que se obtiene a partir de la masa de sus isótopos y sus abundancias naturales. Por ejemplo, el carbono tiene una masa atómica promedio de 12.01 UMA, debido a que en la naturaleza existen varios isótopos de carbono en diferentes proporciones. Este valor se puede encontrar en la tabla periódica y es un promedio ponderado de los isótopos. Importancia de las partículas subatómicas. Primero, que determinan la identidad y características de cada átomo. Por otro lado, explican cómo interactúan los átomos entre sí. Y por último, ayudan a entender cómo se conforman los compuestos. Continuamos con las conclusiones. Comprender a las partículas subatómicas, el número atómico y la masa atómica nos ayuda a identificar los elementos y a entender sus propiedades. A partir de esta base, podemos analizar cómo interactúan los átomos entre sí y cómo forman compuestos. Este conocimiento es fundamental para los estudios de química y física. Muy bien, esto es todo del tema. Espero ya haya quedado comprendido.